Saludos ingeniero, mi nombre es Jonathan Palán, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y a continuación les voy a dar el video explicativo acerca de los temas que se nos presentó para esta ocasión. Como índice tenemos lo que es primeramente el coeficiente de reflexión en una línea de transmisión, la impedancia de carga reflejada a la fuente, los diagramas de Smith y los acopladores de impedancia. Como primer tema tenemos lo que es el coeficiente de reflexión, que nos dice que es utilizado en física e ingeniería cuando se consideran medios con discontinuidades en propagación de ondas. Un coeficiente de reflexión describe la amplitud o la intensidad de una onda reflejada respecto a la onda incidente. En este caso definimos el coeficiente de reflexión en la carga como gamma sub L del voltaje sub 0 de R sobre el voltaje sub 0 de I. Dividiendo la expresión inicial para V sub 0 de I, tenemos que gamma sub L es igual a la impedancia de L menos la impedancia sub 0 sobre la impedancia sub L más la impedancia sub 0. Teniendo en cuenta que el voltaje sub 0 de R es igual a gamma sub L que multiplica el voltaje sub 0 de I. Esto podemos expresar la tensión y la corriente total en la línea, como las siguientes fórmulas que podemos ver, el voltaje en la línea y la corriente en la línea de cada uno. Esto cuando gamma sub 0 es igual a 0, no hay onda reflejada. Esta situación se da cuando z sub 0 es igual a z sub L. Entonces se dice que la línea está terminada en una carga adaptada. En general, el coeficiente de reflexión es una cantidad compleja. Y aquí podemos ver un ejemplo acerca del coeficiente de reflexión, donde nos dan a conocer una impedancia característica de una línea de transmisión que tiene 100 ohmios y está terminada en una impedancia de carga formada por una resistencia de 50 ohms, en serie con una capacidad de 10 picofarads. Nos pide calcular el coeficiente de reflexión en la carga a la frecuencia de 100 MHz. Teniendo el gráfico se conoce también ya las fórmulas, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar valores y así podemos encontrar lo que es nuestra impedancia de carga como se puede ver en la presentación. Como segundo tema tenemos lo que es la impedancia de carga reflejada hacia la fuente y tenemos un gráfico que demostraría el caso al cual se refiere. La impedancia vista por la fuente en el primario ZP y la impedancia vista por la salida del transformador en el secundario ZS se calculan con respecto a cada una de sus impedancias primario y secundario, donde la impedancia primaria es igual al voltaje primario sobre la corriente primaria, de igual manera al secundario. Reemplazando las relaciones de voltaje contra la corriente por las impedancias, tenemos los siguientes cálculos, donde nos demuestra que la impedancia vista por la fuente en el lado primario corresponde a la impedancia del secundario de la carga multiplicada por el cuadrado de la relación de vueltas de las bobinas. Se dice que esta impedancia vista en el primario es la impedancia del secundario reflejada en el lado primario. Los diagramas de Smith. El análisis de las líneas de transmisión pueden simplificarse utilizando algunos de los varios métodos gráficos existentes. Uno de ellos y más importante es el conocido y llamado carta de Smith. La carta o diagrama de Smith se basa en dos conjuntos de círculos ortogonales. Uno de ellos representa la relación R sobre Z sub 0, en que R es la componente resistiva de la impedancia característica. El segundo conjunto de círculos representa la relación X sobre sub Z0 en que X la es competente reactiva de la impedancia de la línea. Estas coordenadas se obtienen mediante una transformación conforme correspondientes a una relación de onda estacionaria dada, a lo que es lo mismo a la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, para una línea de transmisión sin pérdidas. En la figura se puede observar lo que sería un diagrama de Smith y las partes que la conforman. El centro de la gráfica corresponde al valor z y que es igual a 1 más j sub 0. El círculo externo corresponde a valores de reactancias puras, R igual a 0, en tanto que el eje horizontal corresponde a valores de resistencias puras, X igual a 0. Las reactancias en la mitad superior son positivas, es decir, inductivas, y son negativas, o sea, capacitivas, las de la parte inferior. El extremo izquierdo de la gráfica corresponde a un cortocircuito, en tanto que el extremo derecho corresponde a un circuito abierto. El recorrido total sobre la gráfica equivale a una longitud en la línea de lambda sobre 2, 180 grados eléctricos. Si la gráfica se recorre en sentido de las manecillas del reloj, dextrogiro equivale a avanzar en la línea moviéndose de la carga hacia el generador. En sentido contrario a las manecillas del reloj, se avanza del generador hacia la carga.
Un aspecto importante en que es necesario insistir cuando se utiliza la carta de Smith es que una vuelta completa de 360 grados equivale a recorrer media longitud de onda, 180 grados eléctricos o pi radianes eléctricos, en la línea, bien sea en dirección a la carga o al generador. La carta de Smith representa todo el plano complejo y ofrece un método gráfico de cálculo con números complejos. Como todo método gráfico, la precisión es inferior a la que se puede obtener por métodos analíticos, o sea, de cálculo. En la práctica, casi nunca se necesitan precisiones mayores que las que proporciona este método gráfico y prueba de ello es que a pesar de todas las herramientas de cálculo electrónico que se disponen en la actualidad, la carta de Smith sigue usándose desde hace casi 70 años. El último tema del que se va a hablar es acerca de acopladores de impedancia. Los acopladores de impedancia son elementos indispensables para conseguir la máxima transferencia de potencia entre circuitos, ya sean amplificadores, osciladores, mezcladores, etc. La idea básica del acoplador es que un generador de impedancia ZG igual a RG más JXG suministra potencia a una carga de impedancia ZL igual a RL más JXL. Para que la transferencia de potencia entre generador y carga sea máxima, es necesario que sus impedancias sean complejas conjugadas, es decir, ZG sea igual a ZL conjugado, en el que ZL conjugado sea el complejo conjugado del mismo, es decir, RL menos JXL. Y tenemos una gráfica que demostraría cómo sería un ejemplo de acoplador de impedancia. Un caso de aplicación importante es en el acoplamiento de líneas de transmisión y antenas. La función del acoplador es, por consecuencia, hacer que el generador vea en sus terminales una impedancia compleja igual al conjugado de sus impedancias internas. Y del lado de la carga, la impedancia de salida del acoplador debe ser igual al complejo conjugado de la carga, ZL conjugado. Se tiene distintos tipos de acopladores. Uno de ellos es el acoplador en L. El acoplador en L es el más simple y se configura con dos reactancias, una en serie y otra en paralelo. La Q con carga del circuito se calcula mediante las fórmulas presentadas. La segunda ecuación define la reactancia en paralelo, que es negativa, es decir, capacitiva, cuando gamma es negativa, e inductiva cuando gamma es positiva. La resistencia R2 en paralelo con la reactancia X2 debe ser siempre mayor que R1. El acoplador en L no puede usarse para ajustar la fase independientemente de la resistencia. Las ecuaciones presentadas aquí tenemos que Q viene siendo la carga del circuito, R1 la resistencia de entrada en ohms, R2 la resistencia de salida también en ohms, X1 viene siendo la reactancia de la rama en serie, mientras que X2 la reactancia de la rama en paralelo. Como ya se dijo anteriormente, hay que notar que la resistencia en paralelo con X2 siempre debe ser la mayor. Otro tipo de acoplador es el acoplador en T. Nos dice que este tipo de acoplador en la configuración mostrada se usa también cuando las impedancias de carga y del generador son puramente resistivas. Tiene la propiedad de que el desfasamiento es independiente de la relación entre las resistencias de entrada y salida y puede considerarse como formada por dos acopladores en L, conectadas espalda con espalda. Tenemos y de igual manera las ecuaciones que conformarían a este tipo de acoplador y un diagrama que demostraría el ejemplo de este mismo. En este circuito se tienen dos QS con carga, una Q de entrada y otra de salida. Para calcular el ancho de banda del acoplador T debe ignorarse la Q menor y por otra parte la Q del circuito aumenta cuando aumenta el desfasamiento. Para emplear las fórmulas anteriores ya mostradas es necesario conocer o bien Q1 y Q2 o bien el ángulo de desfasamiento θ, ya que de otra forma el sistema es indeterminado. La elección de un ángulo arbitrario, si la fase no es importante, simplificaría todos los cálculos. Otro tipo de acoplador es el acoplador en pi. Este acoplador, mostrado en la figura, también puede considerarse como formado por dos acopladores en L, y son válidas las consideraciones sobre la Q con carga realizadas para el acoplador T. En este caso se usan susceptancias en lugar de reactancias, a fin de simplificar todos los cálculos. De igual manera tenemos sus ecuaciones características de este tipo de acoplador y su diagrama que demuestra cómo sería. La resistencia en el punto medio de una red pi siempre es menor que R1 o R2. Se considera, además, que una red pi es de retardo o de fase negativa cuando Y3 es positiva y viceversa. Esta sería toda la presentación acerca de los temas mencionados en clase. Agradezco mucho la comprensión y el tiempo tomado para su revisión. Gracias.